Josefina Domínguez, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Voy a desarrollar una ponencia en este segundo ciclo, en este segundo curso de doctorado. Probablemente muchos de ustedes me recuerden porque yo tenía una intervención en el primer ciclo, lo que pasa es que se ha reajustado y finalmente Santiago me encomendó también la responsabilidad de una ponencia en este segundo seminario de doctorado. Si mi primera ponencia estuvo dedicada exclusivamente a la temática de las comunicaciones, en esta segunda voy a abrir un poco más esa perspectiva, esa mirada, para hablarles de la demografía en el contexto de la cual estarían precisamente los fenómenos migratorios de los que les hablé en ese otro seminario. La sesión, el desarrollo que voy a realizar de esa exposición tiene que ver con los distintos puntos que se les pasaron a ustedes, pero que han sido reelaborados y que han quedado de la manera en que aquí se exponen. En primer lugar, el concepto de población y demografía. En segundo lugar, la evolución de los estudios de demografía. Probablemente lo más importante de todo, las fuentes de la demografía y las metodologías que se utilizan en demografía. Y finalmente, un compendio para que ustedes vean aproximadamente qué utilidad tiene la demografía y algunas experiencias de investigación que estamos desarrollando en el seno del grupo de investigación que ahora mismo dirijo. Y por último, ya la bibliografía de referencia que acompaña toda esta exposición. El documento que están viendo ustedes se lo voy a pasar a mi compañero Santiago para que ustedes lo puedan tener, por tanto no se preocupen que va a estar en su mano. Lo único que sí voy a exceptuar de ese documento son las tres últimas diapositivas correspondientes a experiencias de investigación, porque son investigaciones no concluidas y no publicadas aún, y por tanto para mantener un tanto la reserva investigadora que corresponde. Bien, sin más dilación, hay una serie de ideas que me parece fundamental afrontar en relación con lo que debemos entender como población, porque aunque parece algo que puede resultar superfluo, no hay por qué darlo por superfluo, hay que detallar muy bien los conceptos que constituyen el fundamento de la investigación y por tanto ahí aparecen unos contenidos básicos de lo que yo entiendo como conceptos de población y de demografía. En primer lugar, por población, un conjunto de individuos constituido de una forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Según una definición de un demógrafo italiano muy reconocido que es Livi Bacci, que quedan excluidas determinadas colectividades ocasionales o transitorias, porque lo fundamental es el carácter de continuidad. Por ejemplo, a los asistentes a un concierto no podríamos llamarlos nunca población, no constituyen un conjunto estable. Sí podemos hablar de la población sefardí, sí podemos hablar de la población musulmana, sí podemos hablar de la población de Canarias, pero las colectividades que no garantizan una perpetuidad, generalmente por razones de reproducción, no pueden recibir la denominación de la población. He hablado de, por ejemplo, podemos hablar de población escolar, sí, porque mientras haya niños habrá población escolar en el mundo, pero evidentemente no podemos hablar de población para referirnos a los asistentes a un partido de fútbol, ¿vale? Bueno, salvo que evidentemente el fútbol siga encumbrado a unas alturas espectaculares, pero bueno, no corresponde al concepto de población. Por tanto, para identificar lo que es una población, también tenemos que trazar lo que podríamos definir su perfil y sus límites. Es decir, normalmente la referencia habitual de lo que es una población es el carácter geográfico, la pertenencia a un determinado territorio, pero también se puede, como antes en los ejemplos que yo ponía, se puede relacionar la presencia de una población o la existencia de una población
manera religiosa. Abarca desde pequeños grupos, los grupos pequeños que mencionaba mi compañero Pablo Atoche, referidos a la población prehispánica, o a los antiguos canarios en Lanzarote, como ellos decidan denominarlo, que no soy yo quien para entrar en berenjenales de los arqueólogos y prehistoriadores. Y por otra parte también puede referirse a grupos muy amplios, evidentemente, entre la población china y la población sefardí, a la que antes me referí, pues hay un abismo en cuanto al número, en cuanto a la dimensión. Pero ello no obsta para que no podamos estudiar su sentido, sus características y, fundamentalmente, que podamos analizar las implicaciones que tiene esa población. En cuanto a la demografía, la palabra ya nos remite a la etimología griega demos y grafía, es decir, la ciencia que se ocupa de los fenómenos esenciales que afectan al ser humano, y fundamentalmente lo que nosotros entendíamos por nacer, desplazarse, reproducirse y morir. Realmente ahí se integran dos facetas que van a ser definitivas en el estudio de toda la población, que son aquellas que tienen que ver con el ciclo vital de una población, nacer, crecer, desarrollarse y morir, y por otra parte otra faceta independiente, pero que también altera la cuantía y las características de una población, que es la movilidad de la población. De tal manera que son dos pilares fundamentales para garantizar el crecimiento, la estabilidad o el decrecimiento de una población, el hecho de que analicemos la relación entre la vida y la muerte, por una parte, y por otra parte, el fenómeno de la relación entre la llegada y la salida de la población. Una población crecerá más, cuanto más gente nazca, menos gente muera, más gente llegue y menos gente se vaya. Y la combinación entre estas variables es la que determina ese desarrollo demográfico, ¿vale? La combinación entre lo que podríamos definir como el movimiento natural de la población, el relacionado con la vitalidad de la población, y por otra parte con la movilidad geográfica de la población. Bien, por último me gustaría señalar una idea que hay aquí al final que tiene una gran importancia, y es la de que cuando nosotros explicamos cuestiones demográficas, normalmente en el origen de esas cuestiones demográficas, de esas características de una población que estamos analizando, se hallan fenómenos que no son necesariamente demográficos, hasta tal punto que la mayor parte de los investigadores en materia de población consideran que la población es una variable dependiente de la economía, dependiente de la cultura, dependiente de otros factores que no son necesariamente demográficos. Es decir, si nosotros nos hemos de preocupar ahora por el proceso de envejecimiento de la población en relación con el futuro de las pensiones, realmente la causa no está en la demografía, está en una serie de circunstancias de carácter económico y social que determinan unas pautas demográficas determinadas. Por tanto, la población normalmente se manifiesta como una consecuencia, también origina lógicamente determinados fenómenos, también puede ser una causa en algunos procesos, pero normalmente es un reflejo, es una consecuencia de otro tipo de procesos más complejos con los que se halla en cierto modo imbricada, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, cuando crecía la población de España y la población del archipiélago a un ritmo muy intenso en la etapa del boom económico de principios del cambio de siglo y principios del siglo XXI hasta la crisis, ese crecimiento demográfico tan intenso venía dado por unas circunstancias de carácter económico que llevaron a algún que otro demógrafo a interpretar en un titular del País, por ejemplo, que la burbuja no solo era inmobiliaria, sino también era demográfica. ¿Por qué? Porque se produce la crisis económica y cambia radicalmente, no en el año 2008, pero sí a partir del año 2009, cambian completamente las tendencias demográficas que venían caracterizando a la población española. Y evidentemente ese cambio de tendencias demográficas, una contracción de la inmigración, una reactivación
reactivación de la emigración exterior, una reactivación del retorno, etcétera, venían condicionadas por la situación de crisis económica. Por tanto, la población, podríamos decir, que es el reflejo de esa situación económica que caracteriza un momento determinado. En otros términos, si analizamos, por ejemplo, el comportamiento frente a la maternidad de las mujeres españolas en el momento actual, evidentemente tenemos que señalar que las tasas de fecundidad son de las más bajas del mundo en el momento actual. Son bajísimas y siguen a la baja. Seguimos perdiendo puntos en ese comportamiento. Pero ese comportamiento no es demográfico per se. Es decir, detrás de ese comportamiento demográfico habría que analizar el contexto de carácter cultural, de carácter económico, que mueve a una situación de contracción de la fecundidad. ¿Vale? Por ello, insisto en ese carácter de variable dependiente, finalmente, de la población. Ese carácter dependiente se puede analizar desde dos puntos de vista que nos van a llevar a la próxima diapositiva y que también señalé en otra ocasión cuando hablábamos de migraciones. A lo que llamamos los especialistas la agencia y la estructura. Cuando yo he hablado de la crisis económica, me estaba refiriendo a una situación de estructura que condiciona pautas demográficas. Cuando hablo de agencia me refiero a las personas, a los agentes, es decir, al comportamiento generalmente individual, al por qué una persona en una situación de crisis reacciona retornando, reacciona quedándose, reacciona adoptando una estrategia de resiliencia, en el caso de la población marroquí, enviando a la mujer a la casa de sus padres, el hombre que está desempleado hasta que vuelva a encontrar empleo y traiga a su mujer de vuelta a sus hijos y a ella a su casa. Es decir, las decisiones que toman las personas y que no siempre son unos actos racionales que obedecen estrictamente a la estructura. Por tanto, hay que tener una doble perspectiva. Por una parte, esa perspectiva estructural y por otra parte también una perspectiva personal. Y eso va a condicionar necesariamente los métodos de investigación en demografía. Bueno, hay dos grandes perspectivas que van parejas con estos métodos que yo he señalado. Por una parte, la perspectiva cuantitativa y por otra parte, la perspectiva cualitativa. La perspectiva cuantitativa, las observaciones, análisis y desarrollo teóricos que ponen en juego aspectos numéricos, es decir, estadística, de las cuestiones de población. No podemos hacer demografía sin hacer estadística. Eso es fundamental. Es una premisa definitiva para poder hacer demografía. Por tanto, no podemos prescindir del conocimiento de una serie de requerimientos estadísticos, de una serie de factores de carácter estadístico, de análisis estadísticos que mencionaré de manera muy ligera más tarde. Porque, claro, tampoco puedo dar una clase de demografía, evidentemente, ¿vale? Pero esa perspectiva cuantitativa, la perspectiva de los datos, se ha de complementar con la perspectiva cualitativa, la perspectiva de los discursos, la perspectiva de los agentes, de las personas. Y esa perspectiva cualitativa nos remite a una serie de técnicas más propias del mundo de la sociología, porque la demografía cabalga entre distintas disciplinas. Y de hecho es una herramienta de un número muy amplio de disciplinas que lo que hacen es que la utilizan con enfoques, con énfasis de distinto tipo. Y finalmente, otra idea básica en materia de demografía, que es el concepto de stock y de flujo. Este es un concepto que yo les señalé cuando estaba hablando de migraciones en la clase del año pasado, en el seminario del curso pasado, pero que aquí hay que retomar para ampliar. Stock es un volumen de población en un momento dado. Es decir, cuando contamos cuánta gente hay en un lugar determinado. La población española a 1 de enero de 2018, de acuerdo con los datos provisionales del padrón de población. 46 millones y pico. ¿Vale? Ese es un dato stock. Pero luego hay flujos, es decir, los procesos, los acontecimientos que se van secuenciando a lo largo del tiempo y que determinan la variación del stock. Y esos flujos son, de nuevo,
de acuerdo con los dos pilares que mencioné anteriormente, el movimiento natural de población y la movilidad de la población, por una parte, nacimientos y defunciones que hacen variar el stock, y por otra parte, emigrantes e inmigrantes, procesos de emigración y de inmigración que hacen variar el stock. Si nosotros atendemos a la natalidad, estamos haciendo una mirada específica hacia flujos demográficos que necesariamente tendremos que correlacionar con los stocks de población, es decir, el número de nacimientos en relación con una población determinada, con una cuantía determinada en un momento dado. Pero son dos miradas distintas. Es, como se les sugiere aquí, en el último renglón de esta diapositiva, el recuento de la cantidad de un producto almacenado en un determinado momento es un stock, pero sin embargo el número de productos que ese almacén ve entrar y salir en función de que adquiera esa mercancía o de que la coloque en el mercado sería lo que entendemos por flujos. Acontecimientos, procesos, y lo otro, un momento de una mirada concreta en el tiempo, precisa, para contar, para saber cuántos y cómo somos. Bueno, aquí no me voy a detener casi nada, solo quiero señalar que el avance de la demografía se produce a partir del siglo aproximadamente XIX, con la herencia de la Ilustración, bueno, la fisiocracia. Hay una corriente importantísima en el, diríamos que germen de la aparición de la demografía como disciplina. El término demografía fue empleado por primera vez por un francés en 1855, pero cuando los estudios de población alcanzan un momento verdaderamente álgido, un momento de eclosión, es después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50 del siglo XX empieza a proliferar la disciplina, los estudios, hace irrupción en el ámbito de la universidad, sobre todo en el ámbito de la geografía humana. No deja de ser en gran medida responsable la obra de Pierre Georges del año 1951 y en general la tradición demográfica francesa que se hereda hasta nuestros días y que hace del Instituto Nacional de Demografía francés un organismo extraordinario de generación de información demográfica. Esa situación de eclosión o de desarrollo espectacular no solamente se queda en el ámbito universitario, sino que se va a trasladar al ámbito de los medios de comunicación, y las cuestiones demográficas empiezan a aparecer en la prensa, empiezan a concitar la preocupación de la sociedad en general. Eso tiene que ver con el hecho del crecimiento tan intenso que se advierte en los países pobres, la llamada revolución demográfica del siglo XX, y realmente originan una preocupación en los gobiernos que convocan las conferencias de población auspiciadas por la ONU y que sitúan, por tanto, el debate demográfico en el eje, diríamos, de la reflexión en el ámbito de las ciencias sociales de manera general. Dicho esto, los estudios de población sí han seguido su curso. Ya probablemente no sea necesario la convocatoria de esas conferencias mundiales de población que culminó la conferencia sobre la mujer de Pekín de 1995, no se han vuelto a celebrar, pero evidentemente los estudios de población gozan de yo diría que de buena salud, de un gran predicamento en el ámbito de las ciencias sociales, y de hecho, bueno, con bastante frecuencia en los medios de comunicación aparecen reflexiones sobre cuestiones de muy diverso tipo en materia de población. Desde, yo qué sé, los matrimonios tempranos y las niñas obligadas a casarse siendo niñas en determinados países de la Tierra, a el problema de las pensiones, como antes mencioné, todo lo relativo a los procesos de emigración y de inmigración, por ejemplo, la alarma que ha suscitado la emigración de jóvenes españoles cualificados en los últimos años, etcétera, etcétera. Podría poner ejemplos de muy diverso tipo. En cuanto a los contenidos de la geodemografía, hay un ámbito específico que es el de la geodemografía, que es sobre la distribución geográfica de la población,
la mirada al territorio en relación con la población, y luego dos factores que tienen que ver, dos grandes ámbitos de contenido que tienen que ver con la dinámica, los flujos, por una parte, y por otra parte con los stocks y las estructuras. Es decir, cuántos somos y cómo somos. Bueno, tanto somos ancianos, tanto somos adultos, tanto somos jóvenes, tanto somos niños, tanto somos hombres, tanto somos mujeres. Toda esa es una perspectiva sobre estructura. La perspectiva sobre estructura, tantos estamos parados, tantos estamos ocupados, tantos estamos subempleados, tantos somos analfabetos, tantos somos doctores, etcétera, etcétera. Esa sería la perspectiva de el factor de la composición de la población. Y por otra parte, la dinámica, es decir, en la población española se advierte una tendencia a la contracción de la natalidad, un incremento ligero de las tasas brutas de mortalidad a medida que se produzca el envejecimiento de la población, aunque la esperanza de vida sigue incrementándose, perspectivas de flujos, ¿vale? Mientras que en la otra perspectiva, la perspectiva de los stocks y la perspectiva de las estructuras. Bien, y les decía, cuando proyecté el esquema general, porque esto en realidad lo que representa es una introducción general, que muchos de los que estudiaron geografía ya habrán visto durante su titulación, y también los que pueden provenir de los antiguos estudios de geografía e historia, pero tal vez lo que requiere más adiestramiento en los estudios de población es el conocimiento de las fuentes. Bueno, como en toda disciplina, hay que saber dónde buscar la información, ¿vale? Pero en el caso de la demografía tiene una particular importancia porque hay que conocer los entresijos de la información que se ofrece en materia de población. Y son entresijos muy complicados, no es sencillo. Hoy tenemos, en el caso de España, concretamente, una gran ventaja. Bueno, en el caso del mundo mundial tenemos una gran ventaja, que es el portal estadístico de Naciones Unidas, que luego yo voy a intentar navegar por algunas de estas direcciones que he puesto ahí, en esta diapositiva, que ofrece una información muy rica, porque además la División de Población de Naciones Unidas ayuda en general a aquellos países que no tienen unos institutos de demografía propios potentes y que no tienen institutos de demografía, a realizar censos de población, se hacen estimaciones, se hacen observaciones, por tanto hay un cuerpo de fuentes demográficas de una enorme utilidad colgado en repositorios institucionales de los que se puede obtener esa información. En el ámbito de Europa, pues una maravilla. Luego les proyectaré que ayer me sorprendió porque entré en Eurostat, en el Instituto de Estadística de la Unión Europea, y me sorprendió porque ya tienen las estadísticas preparadas excluyendo a Reino Unido. Es decir, ya están anticipándose al Brexit y ya tienen preparado la información con estadísticas excluyendo los datos del Reino Unido de la información estadística de la Unión Europea. Y si un instituto estadístico ha tenido un progreso espectacular en los últimos años, ha sido sin duda el Instituto Nacional de Estadística Español. Es magnífico, de verdad. Tiene algunas dificultades, por ejemplo, los geógrafos de la población estamos muy molestos sobre cómo se va a hacer el censo del año 2021, que ya se está preparando, pero que estamos de mal humor con la decisión que se ha adoptado, pero es verdad que tiene una gran cantidad de información que ha dado un salto cualitativo espectacular desde hace aproximadamente 10 años. Cuenta España con algunas herramientas estadísticas que no tienen otros países. Por ejemplo, ahora que estamos preparando una comunicación conjunta con Portugal para presentar en el coloquio ibérico de geografía que se va a celebrar en Lisboa en el mes de noviembre de este año, nosotros tenemos un tipo de estadísticas que no tiene Portugal y que hacen mucho más difícil reconocer algunos procesos en Portugal que en España. Me estoy refiriendo específicamente al padrón y a la explotación estadística del padrón, que es un registro administrativo y que mencionaré ahora dentro de un momento. ¿Vale? Bueno, pero antes de abordar las fuentes demográficas en el momento actual, me gustaría
gustaría también incorporar, porque puede que muchos de ustedes necesiten hacer un trabajo en ámbitos de la historia y no en el momento actual. Y entonces, bueno, me gustaría señalar que estos requisitos que yo he mencionado, estas características que yo he mencionado sobre la perspectiva de los flujos y de los stocks y los análisis de estructura y de procesos, también se pueden identificar en la demografía histórica. En la demografía histórica, los stocks de población normalmente los proporcionan los recuentos de población que se han realizado en momentos muy distintos de la historia, con finalidades de carácter fiscal, en algunos casos, o con finalidad militar, para saber cuánta gente podía enrolarse en el ejército en un momento dado. Por tanto, hay recuentos que cada uno de ellos, con sus características, requeriría un análisis específico, pero normalmente podemos utilizar recuentos históricos para el estudio de la población, de los cuales los más frecuentes y los mejor conocidos son los llamados censos por fuegos o vecinos, que no cuentan a personas, sino que cuentan a hogares y que por tanto tienen que ser utilizados para traducirse en términos de personas o de almas, utilizando coeficientes que podríamos nosotros estimar en función de distintas variables y que generalmente van entre 3 y 7 personas. Es decir, un número de hogares normalmente equivale a un número de personas multiplicado por 4,5, pongamos por caso, dependiendo del momento histórico, dependiendo del lugar y de las circunstancias. Ese sería el análisis de estructura, los recuentos de población en toda época. Algunas veces más, diríamos que imprecisos, otras veces más rigurosos, pero bueno, en cualquier caso, recuentos de población. Y los flujos nos los da, sobre todo en el ámbito de la cristiandad, en el ámbito del catolicismo, una fuente fundamental que son los registros parroquiales de nacimientos, de bautismos, de nupcias, de matrimonios y de óbitos, de defunciones. De manera que el estudio de las dinámicas naturales de la población en el pasado las ha de ofrecer necesariamente, por ejemplo en el caso de España, el registro parroquial antes de que se inaugurara a mediados del siglo XIX el registro civil, que nos informa realmente de esos procesos que relacionados con los stocks de población nos pueden dar la medida del crecimiento natural de la población. En cuanto a los registros históricos de la movilidad, bueno, si es de la movilidad exterior, pues tendremos que utilizar, sirve cualquier fuente que realmente se pueda adaptar a esto. Yo estoy señalando aquellas que se pueden considerar más útiles, pero pueden servir otras. Depende de que las conozcamos y las sepamos utilizar. Y en ese otro caso de las estadísticas de la movilidad de la población, pues bueno, normalmente lo que se hacía en la demografía histórica es acudir a los registros de pasajeros por puerto y también en aduanas fronterizas que contaban a la gente que se movía. La gente que embarcaba como pasajero, así se estudió fundamentalmente la emigración de Canarias a América en el siglo XIX y bueno, puede ser una fuente importante para medir la movilidad de la población. Los movimientos interiores del campo a la ciudad en Canarias antes de la época estadística es muy difícil reconocerlos. Puede que de repente una fuente histórica nos dé una información y podamos tratar demográficamente, ¿vale? Pero no hay, así como ya he mencionado en el caso de los procesos que tienen que ver con la vitalidad de la población, con nacimientos, matrimonios y defunciones, un equivalente a lo que podríamos definir como registros parroquiales para analizar la movilidad geográfica de la población. Bien, siguiendo con esta estructura, las fuentes actuales para el estudio de los stocks de población y de los flujos de población. En la demografía estadística, los censos de población. Un instrumento de primer orden que hace el Instituto Nacional de Estadística en España, que hacen sus homólogos
de los institutos de estadística de otros países en todo el mundo, con el apoyo de Naciones Unidas, si no tienen fortaleza esos institutos de estadística, y que finalmente nos informan sobre las características de la población en un momento dado, que en Europa ya está prácticamente homologado al año 1, es decir, la mayor parte de los censos del mundo se hacen o en el año 0 o en el año 1, en el año 1 en casi todos los países europeos, en el caso de España, desde 1981 se hace en el año 1, 1981, 1991, 2001, 2011 y el próximo en 2021. Esa periodicidad de 10 años la recomienda Naciones Unidas y generalmente se cumple, pero bueno, se cumple. Por ejemplo, Marruecos hizo su último censo en 2014, el anterior en 2004. Es probable que el próximo lo haga en 2024, es decir, no hay una armonía completa entre los momentos censales de los distintos países de la Tierra, salvo en el caso de Europa, que los distintos institutos de estadística se reúnen periódicamente y adoptan una especie de protocolo de actuación y protocolo de registro y protocolo de funcionamiento, y por tanto hay mucha mayor unidad en general, ¿vale? Pero en el caso del contexto mundial, pues bueno, hay diferencias bastante notables entre los distintos países. Muchos tampoco son capaces de mantener la periodicidad de cada 10 años, tardan a lo mejor 15 o 20 años en hacer el siguiente censo. Claro, ahí se da la paradoja que yo normalmente le comento a mis estudiantes, de que aquellos países más necesitados de conocer la situación de su propia población son aquellos que menos recursos tienen para afrontarlo. Y el no poder reconocer esas características con esos procedimientos estadísticos hace que luego no puedan planificar su futuro, con lo cual estamos en el pez que se muerde la cola de la pobreza, de las dificultades y del desarrollo en general, ¿vale? Pero ese es otro discurso y es otro seminario, ¿vale? Bien, además del censo de población, que tiene un fin exclusivamente de carácter estadístico, hay otra fuente que nos da información año a año, en el caso de España, que es la explotación que hace el Instituto Nacional de Estadística del padrón. El padrón es un registro administrativo, no tiene nada que ver con el censo, es decir, con el censo podemos saber cuánta población vivía en España en 2011 y podemos hacer una estimación de cuántos somos en la actualidad después del censo. Pero el padrón nos da información a 1 de enero de cada año en función de la explotación que hace el Instituto Nacional de Estadística del registro administrativo de los ayuntamientos, ¿vale? Por tanto, se confecciona a partir de los registros municipales y luego esa explotación se convierte en un recurso que se hace disponible, que se abre al público para que podamos consultarlo, ¿vale? Ese padrón, por tanto, nos da una visión casi inmediata de la evolución de la población año a año y nos permite saber unas pocas variables, no son las del censo, el censo es mucho más amplio, da una información mucho más rica, pero no tiene la periodicidad que tiene el padrón. El padrón nos da una periodicidad, como les decía, año a año y solamente nos permite saber la población por sexo, la población por edad, la población por lugar de nacimiento, la población por lugar de residencia y la población por lugar de nacimiento por nacionalidad. Esas 5 variables. La nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, sexo y edad. Y bien, eso dirán ustedes que es poca cosa. La combinación de esas 5 variables nos permite obtener una riquísima información a partir de los datos que nos ofrecen. Pero claro, insisto, para eso hay que manejar bien esa fuente, saber las limitaciones que tiene, porque todas las fuentes tienen limitaciones. Por ejemplo, hubo un avance muy importante en el padrón a partir del año 2002, porque hasta ese momento, cuando una persona se marchaba de España hacia el exterior y era extranjera y no se daba de baja en el padrón, seguía figurando, con lo cual generalmente el padrón estaba un poco inflado con personas que se habían marchado pero que no se habían registrado, porque la explotación del padrón descansa en un factor que es el de la
censal tal, del distrito tal, de Las Palmas, porque yo me fui al municipio de Artenara, ¿vale? Bien, es una autodeclaración. Y bueno, hay factores que hacen que la gente se cambie y no lo diga, ¿vale? Las inscripciones por nacimientos y defunciones sí están mejor, porque el registro civil manda directamente al ayuntamiento las bajas por defunción y las altas de nacimiento. Pero así todo, también puede haber algunos errores en ese sentido. Pero las bajas y altas en función de los cambios de residencia no siempre están bien aquilatadas. Máxime cuando el padrón es un instrumento también político y los ayuntamientos se resienten a dar de baja a la gente, porque gente inscrita es presupuesto, es mayor categoría de un ayuntamiento, es mayor categoría del secretario municipal de ese ayuntamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? Fundamentalmente con la población extranjera que se iba de España, que no se daba de baja del padrón. Entonces se advirtió que eso estaba inflando extraordinariamente el padrón y se adoptaron unas medidas que se llaman las bajas por caducidad. Cuando la persona extranjera no renueva su inscripción padronal, el ayuntamiento le tiene que dar de baja, para tener un registro lo más aquilatado posible a una realidad social, que pese a ello es enormemente compleja y puede incluir desviaciones. Es decir, el señor que tiene una segunda vivienda en Valsequillo y el impuesto de circulación de vehículos es más barato y finalmente declara que su residencia permanente es en Valsequillo, aunque realmente su residencia permanente es en Las Palmas, porque vive más tiempo en Las Palmas que en Valsequillo, pero tiene la opción de darse de alta en el ayuntamiento de Valsequillo en vez de en el de Las Palmas, porque paga una cuota de impuestos, poniendo un ejemplo paratado, a lo mejor igual el impuesto de circulación de vehículos de Valsequillo es más alto, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso son factores que determinan que la gente no necesariamente siempre esté en el lugar en que debiera, inscrita, ¿vale? Y esas alteraciones pueden afectar. Por eso decía hace un momento que conocer los entresijos de las fuentes es fundamental, porque si no nos podemos llevar a errores en la manipulación de los datos. Hay que saber, por tanto, qué limitaciones tienen las fuentes y qué errores pueden incurrir en la utilización de esa información. En cuanto a los análisis para el estudio de los flujos de población, en primer lugar, el movimiento natural de población. No tenemos que ir al registro civil para saber cuántos niños se inscribieron y cuántas personas murieron, sino que el registro civil manda al Instituto Nacional de Estadística los datos y el Instituto Nacional de Estadística ofrece los datos sobre el movimiento natural de población. Nacimientos, matrimonios y defunciones. Lógicamente, los matrimonios ya no están ligados a la reproducción como en el pasado, cuando el matrimonio era un factor importante para medir la reproducción de la población. Hoy son procesos que socialmente están disociados, podríamos decir, no van aparejados el uno del otro, y por otra parte no se registran tantos matrimonios como hecho de vivir en pareja pudiera implicar. Por tanto, diríamos que la estadística de matrimonios hoy tiene menor valor de carácter sociológico y también demográfico, ¿vale? Y en cuanto a los registros que tienen que ver con la movilidad de la población, hay ya una estadística de migraciones que elabora el INE, que es bastante buena y muy reciente, pero aparte de esa estadística incluso podríamos decir que está fundamentada en lo que se denomina las estadísticas de variaciones residenciales. Eso quiere decir una estadística en la que se recoge el alta, es decir, la llegada de alguien que se inscribe en un ayuntamiento, y la baja, la salida de alguien que se marcha de ese ayuntamiento. Las bajas y altas dentro de España son automáticas. ¿Por qué? Porque están conectados los ayuntamientos. Yo me doy de alta en Valsequillo y me doy de baja en Las Palmas y no hace falta que vaya yo me doy de alta, en Valsequillo, y automáticamente Valsequillo comunica a Las Palmas que yo me he dado de baja en Las Palmas, por lo cual no tengo que ir a Las Palmas. Pero en cualquier caso me permite a mí saber que hay un movimiento de población entre Las Palmas y Valsequillo. Y por tanto, esas altas y bajas que se producen en el padrón son las que nos permiten analizar la estadística de la movilidad de la población.
son mucho mejores, diríamos que son más fiables cuando trabajamos con las estadísticas dentro del Estado español. Procesos de movilidad dentro de los distintos municipios del Estado español. Así todo, ¿cuántos estudiantes universitarios que se marchan a estudiar una carrera universitaria a Madrid, vamos a poner un ejemplo, y que se quedan allí con unas prácticas en empresa y finalmente con un trabajo y no se quieren dar de baja del ayuntamiento donde estaban empadronados porque se acogen al descuento de residente y vienen más baratos, en un pasaje mucho más barato a visitar a la familia? ¿Cuándo se dan de alta definitivamente? Bueno, pues igual si tienen un hijo, si ya tienen un trabajo mucho más estable. Por tanto, siempre va a haber unos márgenes de irregularidad en la contabilidad que vamos a hacer de esos procesos de registro. Pero bueno, así funcionamos. Y en cuanto a la movilidad exterior, pues todavía más complicado. Todavía es más difícil de medir. Es menos difícil medir la inmigración que la emigración. Porque normalmente cuando un inmigrante llega, la garantía de empadronarse le da derecho a la sanidad y a la educación, sobre todo de sus hijos, y por tanto es habitual que los datos de inscripción registral de inmigrantes sean mucho más precisos. Más difícil los emigrantes. El joven que se va a hacer un doctorado a Alemania, o que se va a hacer y que luego se queda finalmente trabajando en un instituto de investigación en Alemania, tarda en darse de baja en España. Otra cosa es que se dé de alta en Alemania, lo cual nos obliga muchas veces con procesos de migración internacional a cotejar estadísticas de origen y estadísticas de destino, ¿vale? Para poder analizar si efectivamente estamos subregistrando un fenómeno o no. Bueno, yo voy a entrar en los enlaces, perdón un momentito, para que esto sea más dinámico. Bien, aquí tienen por ejemplo la información que se puede apreciar en los censos de población, tablas sobre personas, sobre edificios, sobre viviendas, hogares, población en establecimientos colectivos. Es simplemente un ejemplo. Luego esto implica una navegación, una descarga de datos, lo que facilita en distinto tipo de formatos. Aquí la información correspondiente al padrón, los últimos datos provisionales a 1 de enero de 2018 y los resultados nacionales, comunidades autónomas y provincias, etc. ¿Cuándo dejan de ser provisionales? Cuando los aprueba el Consejo de Ministros a final de año. Porque tiene que salir un decreto aprobando, porque son datos oficiales. ¿Y los históricos? Los datos históricos tiene el INE, un portal de investigación, de anuarios estadísticos, de una serie histórica, tiene donde aparecen todos los documentos que anteriormente consultábamos en papel escaneados. Lo que pasa es que no permite descargarlos sino como imágenes. Y entonces es una lata, porque hay que estar tecleando dato por dato muchos casos. Pero tiene un buen repositorio también de datos estadísticos antiguos. Bueno, aquí el censo del año 21, que ya está preparándose, que se realizará en España, pero ya les decía que estoy molesta y en general toda la comunidad de investigadores porque el censo del 2021 no lo van a hacer preguntando hogar por hogar. Se va a hacer con otros registros administrativos y no van a hacer una encuesta, que es como se había venido haciendo, una encuesta. Y bueno, eso, datos del movimiento natural de población, últimos datos, total de nacimientos en España 187.703, datos del primer semestre del año 2017. Fíjense las tasas negativas de la variación que se están produciendo año a año, incluso de la población extranjera que había venido salvando la natalidad reciente de España. En este caso, la estadística de variaciones residenciales, los movimientos migratorios exteriores. Aquí se puede apreciar que, de nuevo, en el último año tenemos un saldo migratorio positivo de la población extranjera, frente a la salida de 138.000, 204.000 llegaron,
pero en el caso de la población española tenemos un saldo negativo todavía en este año pasado. 12.000 salidas más que entradas, ¿vale? Bueno, otras fuentes cuantitativas, esto es simplemente para que lo vean. Naciones Unidas, que tarda un poco más en cargarse. Bueno, vamos a dejarlo, a ver si no se... Las del INE cargan más rápido. Nuevos datos agregados para la Unión Europea sin sin UK, sin United Kingdom. Bueno, y luego estos son otros datos. Evidentemente, si nosotros queremos trabajar mercado laboral, hay que echar mano de la encuesta de población activa, de los datos de empleo y seguridad social, que tengo una curiosidad, porque es de los pocos portales, yo no sé por qué, ese afán de protagonismo, en que figuraba Fátima Báñez en la presentación del portal, y claro, todavía hoy sigue siendo ministra. Sí, en funciones. En funciones, vale. Bien, y bueno, estadísticas del Ministerio de Educación, que nosotros las hemos utilizado para consultar los datos de estudiantes universitarios, etc. Y finalmente los datos cualitativos, que no voy a entrar en ellos, pero que se fundamentan en aproximarse a los actores, es decir, saber cuáles son sus motivaciones, su actitud ante determinados hechos a través de lo que podríamos llamar observación participante, entrevistas en profundidad y también el análisis de documentos que pueden ser muy importantes en el caso de la investigación histórica, los documentos. No voy a entrar en metodologías de análisis estadístico porque no puedo. Me da pena porque, por ejemplo, las pirámides de población son una preciosidad. Aquí, en un vídeo muy pequeñito que también es de actualidad vamos a ver si empieza. ¿De dónde procede? También Del INE. Del INE. La verdad es que el INE es un avance el que tiene extraordinario. Bueno, lo pondrán. El Ministerio de Sanidad, perdón, también a efectos de... Da algunos datos, pero yo no he trabajado porque el secreto de los pacientes hace que muchas veces sea difícil acceder a ese tipo de información. Sí, para eso sí. Estudios de morbilidad, de la propensión a enfermar de la población. Para los estudios de morbilidad son muy importantes los datos del Ministerio de Sanidad. ¿Y los estudios de criminalidad, las fuentes de criminalidad? Del Ministerio de Justicia. O interior. O interior. Y, por ejemplo, para apresamiento de inmigrantes irregular en fronteras, también el Ministerio del Interior era muy importante. Depende del tipo de estudio que queramos hacer, nos orientamos a unas fuentes u otras. Bueno, esto sí me gustaría que lo vieran, porque es una cosa, a partir de una experiencia... No, esperen. Es que como está ya fuera de tiempo, este es un vídeo, cargó más rápido de esta forma. Es como una moraleja. Oye, un poquito.
era una especie de moraleja alegre, infantil, como ustedes han visto, y de una manera un tanto más seria muestro 3 ejemplos de proyectos de investigación en curso. Esto que lo presentamos en un congreso en Bruselas el año pasado, lo que hace es representar la emigración reciente de la población española entre 2009 y 2016 según destinos de esa emigración. Y en amarillo, dentro del círculo, el círculo corresponde a la dimensión de los emigrantes, del número de emigrantes, y en amarillo está la población comprendida entre 25 y 35 años, que como pueden ver, tiene un peso muy significativo en Reino Unido, también en Alemania, también en Francia, también en Estados Unidos, también, por ejemplo, en Chile, que se distancia de otros destinos geográficos de Latinoamérica, en que es un destino laboral de emigrantes españoles, frente a Colombia, por ejemplo, donde ven un peso muy notable de emigrantes españoles, pero son en su mayor parte niños, hijos de colombianos residentes en España, que regresan con sus padres a Latinoamérica. Esta fue una exposición, como digo. Esto es otra cosa que estoy preparando para una ponencia sobre la juventud de la población española, y fíjense qué bonito dónde se sitúan los municipios más jóvenes y dónde están los más envejecidos de España, lo cual distancia lo que nosotros llamamos en demografía muchas veces las dos Españas, la mitad noroccidental fundamentalmente envejecida y la mitad meridional, y la Corona de Madrid, que es muy curioso, un auténtico huevo frito, todos los municipios de la periferia urbana madrileña, con tasas de reproducción y con tasas de población infantil muy superiores al corazón envejecido de Madrid. En el caso del archipiélago, lógicamente, las tasas más altas de población joven se dan en Lanzarote y Fuerteventura, en los sureste en el caso de Gran Canaria y sur-suroeste en el caso de Tenerife, y luego, lógicamente, los espacios más envejecidos en las islas occidentales. Pero no te vayas. En el caso de Cataluña... Sí, están salpicados. O sea que no hay una correlación entre juventud e independentismo. No, en principio no. Yo creo que eso es efecto fundamentalmente de la inmigración llegada a Cataluña, donde una parte importante también trabaja en provincias como Lérida, etcétera, en el campo. Por tanto, está más repartida territorialmente esa inmigración que en el caso de Madrid. Son dos comportamientos completamente distintos. Sin embargo, por ejemplo, Murcia, fíjense el nivel de juventud, porque también Murcia ha crecido espectacularmente en los últimos años y tiene, lógicamente, mucha más población joven. Y luego, todos los municipios turísticos, generalmente todos los municipios turísticos, también Baleares, finalmente obedece a esa pauta, tienen niveles de inmigración laboral muy altos y, por tanto, también tasas de juventud más altas. En el caso concreto de Canarias, los más viejos son los de La Palma. Los más viejos son La Palma, Gomera, el oeste de La Gomera. El Hierro no tanto, fíjate, es curioso. También la inscripción padronal en el Hierro, a mí me preocupa, porque hay mucho falso inscrito seguramente, ¿vale? Y finalmente esto otro, que son los flujos de movilidad de los estudiantes que desde una comunidad autónoma salen a estudiar a otra. El mapa está distorsionado en función de la dimensión de la población estudiantil de las distintas comunidades autónomas. Fíjense, por ejemplo, el peso de Madrid. Castilla-La Mancha es esto chiquitito nada más, fíjense. ¿Vale? Castilla-León tiene más, ¿por qué? Por el fuerte peso fundamentalmente de Salamanca. Pero Madrid tiene un volumen espectacular, también lo tiene Cataluña, por el peso de Barcelona, y también lo tiene Andalucía, claramente, y la Comunidad Valenciana diríamos que está detrás. Y los flujos, es decir, solamente están representados aquellos que implican un desplazamiento de más del 25% de la movilidad exterior. Si nosotros consideramos los canarios que se van a estudiar fuera, representamos el flujo de aquellos que en su conjunto representan más del 25%, que es el caso de Madrid. Es decir, el estudiante canario que se va a estudiar fuera tiene un destino prioritario por Madrid. Otra cosa es que también flujos menores vayan a Andalucía, a Cataluña, a Salamanca, como a Castilla-León, como dije anteriormente. Pero el flujo predominante es hacia Madrid. Por ejemplo, en el caso de Baleares, el flujo predominante es hacia Cataluña.
Entonces, eso es muy interesante, ver ese comportamiento de los flujos de movilidad de los estudiantes universitarios, porque nos permitió correlacionarlo con los flujos de movilidad, es decir, con la gente que se muda de comunidad autónoma a vivir, y no había correspondencia. De manera que había universidades que eran para, diríamos que aves de paso. Salamanca es una universidad que atrae estudiantes, pero no atrae población para residir, con lo cual la población que se va a estudiar a Salamanca luego sale de Salamanca para buscar un mercado laboral fuera de esa comunidad autónoma. Cosa que no sucede, por ejemplo, con Madrid, o cosa que no sucede normalmente tampoco con Cataluña. Entonces ahí se podría analizar esas pautas de movilidad que, bueno, nosotros hicimos un análisis multivariante. ¿Sí? Del mapa o del gráfico. Sí. Los flujos siempre son flechas. Sí, los flujos siempre son flechas. Y Sí. otra cosa, por ejemplo, Aragón. Aragón. Aragón tendría flecha Cataluña, Flecha Madrid. flecha Madrid. ¿No? Sí, y flecha Cataluña. Yo ahí no veo flecha. Sí, veo mira, solamente esta, Madrid. Pero eso es flecha. sí, esto es una flecha Ah, es que no es. y esta es otra. Vale, vale. ¿Vale? Una y otra. Y la flecha de Cataluña a Madrid también. Y la flecha de Cataluña a Madrid unos pocos. ¿Vale? Claro, ahí podemos jugar con ese porcentaje que no estamos representando, porque si no era un mare magnum de flechas. Pero, por ejemplo, resulta también curioso que Galicia tenga un flujo también tan importante hacia Madrid, o Castilla y León hacia Madrid, aunque una parte también de Madrid va hacia Castilla y León, igual que sucede entre Madrid y Castilla-La Mancha, porque hay muchos estudiantes que se han desplazado a Castilla-La Mancha al no tener oferta de plazas en ¿Cuál Madrid. es la flecha de Madrid que va a Castilla y León? Esta. A Castilla-La Mancha. La que va a Castilla-León es esta. Es menor. A Castilla y León es la parte superior. Sí, sí, sí. El Esto vale. borrón grande es Madrid. Efectivamente. Una pregunta sobre ese desplazamiento de Madrid a Castilla-La Mancha puede tener sentido en todo el cinturón del sur de Madrid, Claro. que es más cerca, por ejemplo, llegar a Toledo que a la Complutense. Efectivamente. Se combinan los dos factores. El mismo factor que implica la emigración residencial que afectó a la provincia de Toledo, especialmente en la parte septentrional, más próxima a Madrid, y que se convirtió en periferia residencial de Madrid, ¿vale? Y el fenómeno también del número clausus en algunas universidades que ha desplazado a algunos estudiantes de Madrid a Castilla-La Mancha. Josefina, ¿y este dato de estudiantes y flujos de movilidad de estudiantes y stock de estudiantes trae como consecuencia unas recomendaciones por parte de los geógrafos a los responsables políticos, o es simplemente saber por saber? No, yo creo que es importante saber cuáles son las ofertas y cuáles también, evidentemente, depende de las ofertas, claro, ¿sabes? De titulaciones determinadas, pero nosotros no hacíamos recomendaciones, lo que sí intentamos en ese artículo que estamos ahí pendientes de que salga, de ofrecer es una reflexión sobre que el desplazamiento que origina la universidad y la oferta de plazas universitarias no se relaciona con los desplazamientos laborales. Son dos realidades completamente distintas. Esta depende de la lógica de la oferta universitaria y de la demanda universitaria, y la otra depende de las demandas y ofertas del mercado laboral. Es una foto 2015, ¿no? Esto es los últimos datos que proporcionaba el Ministerio. 2015. 2015, sí. Pero si hicieras una serie histórica en el periodo en el que han sido reales y efectivas las becas de movilidad Claro, entre universidades. porque ahora el problema es que hay programas ICUE, pero no hay beca Seneca. Claro. No hay dinero. Desde 2012 no hay beca Seneca. 2012 se nota la diferencia. 2012 es un punto de Ese inflexión. trabajo de investigación tiene como objetivo hacer una serie histórica o... Nosotros lo contrastamos en otro momento, pero el problema es que el Ministerio de Educación y Cultura da estos datos muy recientemente. No te permite hacer esa observación diacrónica. Y sin embargo, fíjate que Canarias, que es solamente emisora, pero no receptora, No según No receptora de un volumen importante, Claro, pero... flujo. Sin embargo, si entraran los Erasmus,
el mapa sería totalmente distinto. Tendríamos que tener ahí unos flujos. No, de Erasmus sí hay más investigaciones realizadas, pero para el exterior. No te olvides, Erasmus es al exterior. Los No, y los que CNPs, vienen. bueno, los de movilidad, sí, los incoming, los incoming, sí, claro. Bueno, pero yo no sé proporcionalmente, claro, aquí no estábamos sino hablando de la movilidad interior. Proporcionalmente, el volumen de Erasmus que recibe las universidades canarias, ¿qué proporción representan del total de sus estudiantes en relación con los que reciben otras comunidades autónomas? Eso yo no lo estudié. No estudiamos flujos de movilidad con el exterior. Josefina, por favor, una pregunta. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, veo que las personas de Baleares no van a Valencia. Sí, también. Y es una cuestión curiosa Sí, por el no, hecho sí, de sí la van. lengua. Sí van. Lo que pasa es que no representa el No son 25%. Pero sí lo vimos, ¿eh? Y Hay flujos de la comunidad balear a la comunidad valenciana. ¿Y hay algún tipo de referencia al aspecto lingüístico? Por ejemplo, eso serían los llamados entre comillas, países catalán. Estudio cualitativo. No estudio cuantitativo. Es decir, aquí tú puedes ver el flujo, cómo se comporta. Pero para saber las razones tienes que preguntar a los chicos y hacer una encuesta. O hacer unas entrevistas. También desde Canarias van a Cataluña, por ejemplo, pero no están representados porque no llegan a ser el 25%. Pero hay una mayor afinidad. O sea, eso lo que sí te permite analizar es la afinidad de los territorios en la elección estudiantil cuando es una elección fuera del ámbito de Vale. Bueno, pues hasta aquí. Las tres últimas diapositivas lo que pretenden es mostrar, pues bueno, algún tipo de trabajos que se pueden hacer con estudios demográficos. Y por mi parte nada más. Ahora las preguntas que ustedes quieran hacer, que ya sé que quieren... Nos quedan 5 minutos, pueden ustedes aprovechar si quieren preguntarle sobre todo cuestiones, yo creo, relacionadas con el cómo se investiga o... No Claro, yo las metodologías no las pude señalar, pero lo siento, pero no había tenido interés en tiempo. o que puedan ser directamente útiles a sus respectivos trabajos. Yo sé, por ejemplo, que en el caso de la comunidad hindú puedes hacer alguna. Claro. Sí, Josefina, por ejemplo, si yo quisiera estudiar el tema de los trabajos cualificados o no que ejercen estos que se van con la fuga de cerebros, estos universitarios que han emigrado a otros países, las embajadas y consulados disponen de algún tipo de información que yo pudiera consultar, o tendría que estudiarlo a través de entrevistas o encuestas o algún tipo de... Tú tienes por una parte datos sobre el nivel de cualificación de la población en una edad determinada, ¿vale? Y de hecho nosotros hicimos un artículo donde pusimos en relación el porcentaje de estudiantes en el ámbito europeo y se llama, o internacional, con estudios terciarios, ¿vale? Con estudios terciarios, y era muy alto en el caso de España. Y por otra parte puedes saber, por ejemplo, las personas de 20 a 25 o de 25 a 30 años que emigran, qué proporción representan, pero no tienes el cruce de información sobre el grado de cualificación de la persona que emigra. Tú puedes saber cuántos emigran en una determinada edad y cuántos en esa determinada edad, en general en España, tienen estudios superiores. Pero lo que no puedes es encontrar una fuente que te dé esa información conjunta. Otra cosa es que puede que tú encuentres información desagregada sobre las actividades que desarrollan en el exterior y puedas asimilar esas actividades con un nivel alto de cualificación, ¿vale? Pero tampoco vas a encontrar información en los países de destino sobre el nivel de cualificación desde el punto de vista formativo de la persona que ahí está trabajando. A lo mejor encuentras información de la persona según nacionalidad, porque ahí es según nacionalidad, que está ejerciendo unas profesiones determinadas. Pero esa fuente, normalmente lo que te encuentras es cuántos españoles hay y de qué edad son los que trabajan en el Reino Unido. No tanto el nivel de cualificación que tendrías que estimar con otro tipo de estudios, con encuestas que se han hecho ya muchas,
con entrevistas. Nosotros hicimos una encuesta en bola de nieve a 170 en el año 2013, un momento álgido de la emigración exterior. Jóvenes entre 25 y 40 años, fundamentalmente 25 y 35 era el grupo mayor, pero lo extendimos hasta los 40, que habían emigrado, y la proporción de los que tenían estudios muy altos, muy cualificados, era muy grande. Claro, puede tener un sesgo la muestra que nosotros utilizamos, porque lo hicimos dando la voz de que necesitábamos a alguien que respondiera a esa encuesta, pero, por ejemplo, por el lugar desde donde nos la respondieron, tenía mucho que ver con los datos, porque el mayor número nos respondió desde Alemania y desde el Reino Unido, en segundo lugar desde Francia, o sea que no íbamos tan desencaminados, y todas las investigaciones que se han hecho apuntan a que la proporción de los cualificados en las tendencias de la reciente emigración de jóvenes adultos, es como nosotros lo llamamos, o adultos jóvenes, es muy notable. Es que también se está utilizando, porque yo participé en una encuesta a través de un grupo de Facebook que se llamaba Españoles en Edimburgo, que son como 40.000. Y hay Edimburgo es un punto clave. Es que hay gente que está haciendo doctorado, y para hacer, por ejemplo, yo participé en una encuesta del nivel de inglés con el que vamos los españoles al extranjero, porque yo hice mi estancia allí de doctorado, y están utilizando eso, los grupos de Facebook, para captar el mayor número de españoles posibles para las investigaciones. Eso es válido, ¿no? Una investigación que se llama La Nueva Inmigración desde España, que dirige una socióloga de la Universidad de La Coruña, y ya están haciendo campaña de campo. Ya, ella está en Francia, hay otra chica en Alemania. Ahora vamos a presentar 2 comunicaciones al coloquio internacional de americanistas en Salamanca en julio, y ellas están haciendo trabajo de campo. Nosotros estamos explotando datos estadísticos, un grupo, un sociólogo también especialista en demografía que se formó en el CELADE, que en Latinoamérica los estudios de demografía también tienen un peso muy grande. Otro chico que se formó en el Instituto de Estudios Demográficos de Cataluña, en el Centro de Estudios Demográficos Catalán, y yo estamos trabajando datos estadísticos, y otras chicas que ya se han desplazado están en el trabajo de campo, con entrevistas en profundidad, pero también están analizando procesos de reemigración de inmigrantes latinoamericanos en España, que ahora están viviendo en Alemania, que están viviendo en Francia, una realidad muy compleja. Sí, tú querías preguntar una cosa, sí. Bueno, en el caso de mi trabajo, claro, para estudiar estos flujos... Para estudiar la movilidad de la población indostánica, tú lo puedes estudiar. Sí, yo te puedo señalar las fuentes de los anuarios estadísticos antiguos. Sí, eso ya lo he revisado. Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, antes de la petición del 47, Claro. llegan como británicos. Sí. Y hay como... Claro, lo único que yo he conseguido averiguar o localizar es ir al padrón del archivo histórico, en el que manualmente sí te ponen que son británicos, pero sí te pone su lugar de nacimiento, que es donde único se puede identificar, pero que en los padrones históricos del INE muchas veces hay algunos años que sí que te especifica el lugar de nacimiento. ¿Pero qué estás trabajando? ¿Anuarios estadísticos? Tienes que trabajar los anuarios estadísticos, que son año a año. Sí. Entonces, en muchos casos, en cada año da un tipo de información distinta. Eso sí puede variar. Claro, entonces... No, pero hay algunas series continuas. Pero no Si quieres, pídeme una tutoría y lo miramos juntas, ¿vale? Yo creo que sí, que será mejor que lo veamos juntas. Vale. Y yo tengo datos que trabajé en la delegación de trabajo cuando hice mi tesis en el año... Yo recogí datos desde los años 80, que se veía porque tenían un pasaporte distinto, porque los pasaportes británicos no son iguales. Entonces, los pasaportes de la población que venía de la India tenían una categoría distinta, y eso se recogía. Y luego, otra cosa es que, claro, a partir de los años 60 muchos empiezan a nacionalizar, entonces pierden la nacionalidad de origen, tanto si fuese británica como si fuese india, y simplemente se diluyen. ¿Qué pasa? Que en mi trabajo a mí me interesa Segunda generación. localizar a esa gente, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurre es que existe en el INE también un apartado donde se cuantifica el número de Concesiones de nacionalidad.
Entonces, cotejando eso, más o menos puedo tener una cifra aproximada De todas maneras, de los últimos años. nos vemos un día en mi despacho y repasamos todas las fuentes que pueden utilizar. Vale. Bueno, pues levantamos la sesión.